Les voy a hablar de dos personajes. Les voy a hablar de la vida de José y les voy a hablar de la vida de Jacob. Y todos conocemos la historia de cada uno de estos personajes, pero hoy les voy a recordar ciertos detalles que en ocasiones perdemos de vista. Y cómo un hombre lo logró en un tiempo más corto por su actitud, que fue José, y cómo Jacob se demoró muchos años en su vida para alcanzar las promesas que Dios le había dado por su forma de actuar. Recordemos que José subió de la esclavitud para llegar a ser el primer ministro de un país importante en su época. La historia de José, cuando tú y yo la leemos, es una historia conmovedora y dramática, porque nos muestra cómo un hombre sueña unos sueños, los revela, se los revela a sus hermanos y a su padre, y en lugar de ver que el sueño se realiza, ocurre todo lo contrario. Lo meten en una cisterna, lo venden como esclavo y luego llega a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Yo les quiero mostrar que el libro de Génesis habla de varios héroes de la Biblia en cuanto a la fe. El primer personaje del cual habla Génesis es de Abel. Dice la Biblia que Abel trajo un sacrificio más excelente a Dios. Ese es su momento más grande de fe que nos sirve a nosotros para saber lo que le ocurre a un ser humano cuando da ¿qué? Lo mejor de sí, que llamó la atención de Dios y Dios le bendijo. El segundo personaje es Enoc. Dice la Biblia, un recuento pequeño de Enoc, dice, y caminó Enoc con Dios y fue transpuesto Enoc. Para caminar con Dios se necesita ¿qué? Fe. El tercer personaje es Noé. Dice la Biblia que edificó un arca a Dios. Esa fue la trascendencia de la fe de Noé, porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Y Noé creó el arca cuando no llovía, cuando no caía agua del cielo, y él profetizaba y decía que iba a venir un gran diluvio y ni siquiera llovía. Entonces, ¿qué hizo Noé? Se movió ¿qué? En fe. Ahora viene Abraham, dice que la fe de Abraham, dice que Abraham confió en Dios, aún al enfrentar obstáculos y oposiciones insuperables, estando dispuesto a hacer caso omiso a todo lo que él veía, pero no a la promesa que Dios le había hecho. Y no obstante, Dios le había prometido un hijo cuando se lo pidió en sacrificio, ¿no qué? No lo rehusó, no lo negó. El quinto personaje de la Biblia es Isaac, quien se somete a su padre. Cuando Abraham va y le dice, él tenía como 12 años, le dice, ven, que es que el cordero que voy a sacrificar eres tú. Se necesita obediencia para doblegarse a la voluntad del Padre cuando tú mismo eres ¿quién? El sacrificio que van a presentar a Dios. El sexto personaje es Jacob. Fue el hombre en la Biblia que más andaba de arriba para abajo, de la victoria a la derrota, del triunfo a la tragedia. Y lo que podemos decir de la fe de Jacob es el que nos ilustra la senda de la fe, lo que Dios hace con una persona cuando no aprende las lecciones. Jacob es el tipo de hombre obstinado que Dios tiene que llevar de proceso en proceso hasta cumplir lo que había dicho sobre él. Ahora vamos a José. José es el héroe de esta predicación hoy. José nos ilustra por medio de su vida la superación de la fe. Fue victorioso y triunfante en todos los lugares en los que estaba, y debido a eso vamos a estudiar ¿qué? Su vida. Si usted observa el libro de Génesis, Génesis es el libro que más capítulos utiliza hablando de la vida de José. Del capítulo 37 al capítulo 50 se habla absolutamente de la vida de José, con 12 secciones, que es el capítulo 38, donde relatan el pecado de Judá, y el capítulo 49, donde se habla de las bendiciones de Jacob sobre sus hijos. Ahora,
Vamos a estudiar qué hizo crucial la vida de José. Dice que para entender la vida de José tenemos que entender lo siguiente: cuando José es vendido por sus hermanos, en el libro de Génesis, para conectarlo con el Éxodo, tenemos que entender que cuando José es vendido por sus hermanos y él, a causa del hambre que viene sobre todo Egipto, van sus hermanos a buscar alimento y ven que está José ahí. José manda a traer ¿qué? A toda su familia. ¿Y cuántas personas hace traer de su familia a Egipto? 70 personas. Yo los invito a que vayan conmigo a Génesis 46, versículo 27. Génesis 46, 27 dice así: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 personas. Es decir, cuando José manda a traer a su familia, después de que ellos saben que es José el hermano el que habían vendido, ¿cuántas personas traen? 70 personas. Ahora vamos a conectar Génesis con Éxodo capítulo 1. ¿Cuántas personas fueron después? Fueron 2 millones de personas. Vamos a Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Amén. Hasta llegar a ser una población de 2 millones de personas. Como ya saben, José fue vendido para ser esclavo en Egipto. Cuando José ascendió al poder, su familia todavía estaba en la tierra ¿de dónde? De Canaán. Y al venir la hambruna, la gente de los países vecinos tuvo que ir ¿a dónde? A Egipto, porque era el único lugar donde se podía encontrar comida. Así la familia de José fue a Egipto para buscar comida, y sin que ellos lo supieran, se encontraron ¿con quién? Con José, su hermano. ¿Y quiénes fueron las primeras personas que se dieron cuenta que ese era José, su hermano? Los que le habían ¿qué? Vendido. ¿Y qué hizo José cuando ve que son sus hermanos que vienen a pedir que les venda comida? ¿Se vengó de ellos? ¿Les sacó en cara lo que ellos habían hecho? ¿Les dijo, por culpa de ustedes todo esto me ha acontecido? ¿Qué ocurrió? Los bendijo. ¿Qué pasó? Les dijo que lo que ellos habían utilizado para hacerle mal a él, Dios lo había utilizado ¿para qué? Para bendecirlo, para prepararlo, para poder utilizar su vida para salvar la tierra de una hambruna de ¿cuántos años? De 7 años. Es cierto que a veces no podemos entender los propósitos de Dios, ¿cierto? Pero vemos en José cómo él no se desesperó cuando tuvo el sueño, se lo contó a los hermanos un día lo ven tranquilo y confiado que viene hacia ellos y dicen: vamos a meterlo en una cisterna, vamos a ver en dónde le queda el sueño ¿qué? Al soñador. Que lo meten en la cisterna y después lo venden como esclavo. Suponga usted que los hermanos que pudieron haber dicho: ahí terminó el sueño ¿de quién? De José. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el sueño dependía ¿de quién? De José. ¿El sueño dependía de quién? De Dios. Ahora, ¿cómo saber si un sueño es de Dios o no es de Dios? Si se cumple. ¿Hasta ese momento se había cumplido el sueño? José, usted observa en la Biblia que él sale y dice: ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me maltratan tanto? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Usted lo escucha? Vamos a Génesis capítulo 45, versículo 5.
¿Qué le dicen los hermanos cuando se dan cuenta que es José? Ahora pues, no os entristezcáis ni os pase de haberme, perdón, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos al versículo 7, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos pro posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. ¿Qué esperaban los hermanos de José cuando ven a José ahí? Era el hijo amado de Jacob, era el hijo que tenía una bendición especial por parte de Jacob. Recordemos que Jacob había tenido muchos hijos con Lea, llevaba 8 hijos cuando por fin Rebeca tiene su primer hijo, y es José. Era el hijo amado. O sea, no solamente José fue separado de su padre, no solamente fue separado de su madre, sino también de todos los hermanos, y se fue con el sueño. ¿Usted se imagina la mente diciéndole a José: ¿dónde está el Dios del sueño? ¿Ese sueño si era de Dios o ese sueño era tuyo? Eso te pasa, José, por estar hablando y contando todo lo que Dios te revela. Pero Dios estaba, ¿qué?, en el asunto. Y durante todo ese tiempo que José estuvo lejos de su casa y lejos de la casa de su padre, Dios, ¿qué estaba haciendo? Preparando el corazón de José, ¿para qué? Para librar a una nación ¿de qué? Del hambre. Y no solamente mire eso, sino que José no le paga a su familia conforme a las obras de ellos. José no les da, no les vende solo la comida y los devuelve a Canaán, sino que José, ¿qué hace? Manda a traer a toda su familia. Y en su familia, ¿quiénes estaban? Sus enemigos. ¿Quiénes lo habían vendido? No los de afuera, no el vecino, no el hermano. ¿Quién lo había vendido? Sus hermanos, los de adentro. ¿Y él qué hace? Les muestra misericordia, les muestra compasión. ¿Dónde fue formado su carácter? En su soledad, en su desierto, en el tiempo donde no veía nada, en el tiempo donde todo mostraba diferente a lo que estaba o a lo que Dios le había prometido, ¿qué? En los sueños. Pero ¿qué hizo José? Esperó. Usted no observa en la historia de José que él se haya apresurado a hacer nada, ni manipulado ninguna situación para obtener lo que él quería. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que muere Jacob y sus hermanos ya tienen miedo, porque los hermanos pueden decir: mientras que mi papá esté vivo, por amor a mi padre, él no nos va a hacer nada. Pero ahora que el padre muere, entonces ya él se puede, ¿qué?, vengar de nosotros. Y usted no encuentra en ningún capítulo de Génesis ningún lugar donde Jacob se vengue, ¿qué?, de sus hermanos. Hay 5 sueños, donde José se venga de sus hermanos. Era para ver si estaban atentos. Veo que sí, gracias. Hay 5 sueños que tiene José. 2 tienen que ver con su propia vida, que son cuando él sueña. Vamos a Génesis 37, del versículo 5 al 11. Ya lo encontraron, ¿cierto? Del versículo 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. ¿A usted le ha pasado que cuando Dios le da una palabra a usted salta la envidia de todos los que están al lado, que se dieron cuenta? O sea, no es el primero. A José también le ocurrió. Dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Porque recordemos que José es el primogénito de Rebeca, pero no es el primogénito de Jacob. El primogénito de Jacob es Rubén. Así es, hermano. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba que en eso. José vio en sus sueños mensajes y promesas de Dios para él. Amén. Los otros dos sueños que él tuvo fue cuando él interpretó al copero y al panadero que su sueño, y le dice al copero y al panadero que se acuerden de él cuando él ya estaba ¿dónde? En la cárcel. ¿Y por qué fue a la cárcel? Fue a la cárcel por no ceder frente a la esposa de Faraón y por ser fiel a su jefe y no estar con la esposa de Faraón, y por ser fiel a Dios, porque él sabía que al final si él pecaba, ¿contra quién pecaba? Estaban en secreto, nadie los veía, pero ¿contra quién iba a pecar? Y por ser fiel, la esposa de Faraón le dice a su esposo lo que no era. Exacto, la esposa de Potifar, gracias. La esposa de Potifar le dice ¿qué? A su esposo lo que no era. ¿Y qué ocurrió? Lo mandaron a la cárcel. Y el sueño, ¿qué pudo pensar José? Ya el sueño se estaba realizando, ya lo estaba gobernando, era el segundo más importante sobre Egipto, y no pasa mucho tiempo, ¿y qué pasa por ser fiel? Lo mandan ¿a dónde? A la cárcel. Vamos a Génesis 39:20, dice. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí, ¿en dónde? En la cárcel. ¿A causa de qué? De la mujer, ¿de qué? Potifar. Ok. ¿Y qué pasa cuando él está en la cárcel? El sueño parece que por un error de él al no acceder a las pretensiones de la esposa de Potifar, ¿qué? Se cae, se va a pique, no se va a realizar. ¿Dónde están el sol, la luna y las estrellas inclinándose a él? ¿Qué pudo pensar? Me equivoqué. Este era mi cuarto de hora y lo perdí. ¿Por qué? Porque no accedí a las pretensiones de la esposa de quién? De Potifar. ¿Y por qué volvió a la cárcel? Y ¿cuánto tiempo pasa estando él en la cárcel? Pasan 2 años. Y hay otros 2 sueños. El panadero y el copero sueñan. Y él revela el sueño. Pero cuando revela el sueño, ¿qué les dice al copero y al panadero? Que cuando salgan ante el rey, ¿se acuerden de qué? De él. ¿Se acordaron? Lo olvidaron. Usted se puede imaginar cómo se sentía José estando otra vez en el olvido, en el silencio. ¿Y dónde está la promesa que Dios le había hecho? ¿En qué se había equivocado para que la promesa no se hubiera terminado de cumplir? ¿Qué estaba pasando? Pero a los 2 años, ¿qué ocurre? Ahora sí, Faraón tiene un sueño. ¿Y qué ocurre cuando Faraón tiene un sueño y nadie lo puede revelar? Se acuerda. ¿Se acuerda de qué? De José. El copero se acuerda que cuando estaba en la cárcel hubo un hombre que le reveló el sueño a él y al panadero, y que el sueño se cumplió, ¿cierto? ¿Y qué hace? Se acuerda y le dice a Faraón, yo sé quién te va a revelar el sueño. ¿Y se acuerdan de quién? Pregunta, ¿usted qué cree que pasa durante todos esos 2 años
que José está en la cárcel por una injusticia, por una mentira de la esposa de Potifar. ¿Usted qué cree que está haciendo Dios en el corazón de José? ¿Usted qué cree que está haciendo José en la cárcel? Usted lee en la Biblia que José escribe una carta al copero o manda un mensajero a decirle: oye, ingrato, ya no te acordás cuando estábamos acá, las promesas que me hiciste, cuando yo te revelé el sueño, ahora estás en una buena posición, ¿por qué no hablas por mí para que yo salga de este apuro? ¿Usted ha leído en la Biblia algo así? No. ¿Qué hizo José? Esperar y confiar en Dios. Y yo estoy segura que José oraba y oraba y oraba y esperaba, pero nunca usted ve en la Biblia que José hubiera hecho algo para salir de ahí. Y cuando él sale, llega a ocupar el segundo cargo más importante de ese tiempo, y tiene que a toda su casa y a toda su familia reunida con él. Y efectivamente, cuando traen a toda su familia, ¿qué hace toda su familia? Se inclinan ante José. Pregunta: ¿se cumplió el sueño? Sí. ¿Se cumplió? Sí. ¿En el tiempo de José? No, en el tiempo. Cuando él pensó, ¿el sueño terminó cuando él fue a la cárcel? ¿El sueño terminó cuando estuvo en la cisterna o fue vendido como esclavo? No. ¿Pero qué hizo José? Siempre esperó en Dios, no hizo más nada. Y esperar en Dios implica ¿qué? Creer, leer la Biblia, orar y no hacer ninguna acción engañosa para alcanzar ¿qué? Las cosas. Porque José, estando en la cárcel, pudo hacer algo porque ya conocía al pero y el sueño se había cumplido. Pudo acceder ¿qué? A las influencias. ¿Para qué? Para cambiar ¿qué? Su destino. Pero él ¿qué prefirió? Si Dios permitió que estuviera acá, voy a estar en la cárcel. Si Dios quiso que yo esté acá, algo tengo que aprender. Amén. Si Dios me quiso mandar acá, es por algo. ¿Y el que hizo? Esperar. Esperó. Y cuando esperó, ¿quién lo sacó de la cárcel? Dios. Solamente Dios sabía quién podría responder el sueño de Faraón. Pregunta: si Faraón tenía adivinos, ¿por qué no recurrió a los adivinos? Dicen que ninguno pudo descifrarle el sueño. Es decir, él agotó todo lo que podía. Faraón agotó todos los medios que tenía para saber qué significaba el sueño, pero ninguno de sus siervos ni de sus adivinos lo pudo descifrar. Cuando ya no había otra opción, yo me imagino a Faraón diciendo: ¿y ahora qué hago? ¿Quién me va a decir qué significa el sueño? Y el copero escuchó la preocupación de quién, de Faraón, y se acordó. Usted no se acuerda en el instante, usted se acuerda en el instante. Usted se acuerda después de que su mente va y viene sobre una situación. Usted dice: claro, José. ¿Quién hizo que se acordaran de José? Dios. Dios. ¿Quién sacó a José de la cárcel? Dios. ¿Y a quién usó? Al copero. Al copero. Dejémoslo hasta ahí. Tuvo éxito, dice la Biblia, que José vivió ese proceso en 12 o 13 años y salió de ahí. Ahora les voy a hablar de Jacob y del proceso de Jacob. Jacob es un hombre que se parece mucho a nosotros. Dice la Biblia que Jacob era un hombre fuerte físicamente y robusto. Además tenía mucha voluntad. Era un hombre ambicioso y autosuficiente. Era muy sagaz y astuto. Y le voy a mostrar dónde muestra Jacob su mayor astucia. Cuando su hermano viene hacia él dice: ¿cómo voy a detectar la idea de mi hermano? Y él le manda un montón de presentes. Ahora vamos a mirar más profundamente esto.
Era ingenioso y estaba listo para recurrir a cualquier astucia para realizar su objetivo. Iba a llegar donde Dios le había dicho que lo iba a llevar sin importar qué camino iba a tomar. Y él nunca tuvo en cuenta que fue Dios el que antes de nacer, cuando su madre Rebeca estaba en embarazo, que fue donde el profeta, a causa de los dolores que tenía, que el profeta le dice, es que son dos naciones que se pelean dentro de ti, y el menor y el mayor le servirá ¿a quién? Al menor. Es decir, ¿quién era el primogénito para Dios? Jacob. Era el que iba a tener ¿qué? La bendición. Pero resulta que Jacob, vamos a Génesis 25 del 20 al 28 para contextualizarlo. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Paran Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concedió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, el que toma por el calcañar, el que suplanta. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Dios le había dado una promesa. ¿A quién? A Jacob antes de nacer, a través de su madre. ¿Quién iba a ser el que iba a heredar la bendición de su padre? ¿Iba a ser Esaú? ¿Iba a ser quién? Jacob. Pero ¿qué pasó? Pasan los años, dicen los estudiosos de la Biblia que más o menos se habían pasado 40 años y Jacob todavía, su hermano, todavía no recibía la bendición de su hermano, y él aprovecha la enfermedad de su padre, todos conocemos la historia. ¿Para qué? Para con su mamá engañar a su padre y ¿qué? Y quedarse con la primogenitura o con la bendición de su padre, ¿cierto? Pregunta, ¿Dios había dicho que lo iba a bendecir, que el mayor le iba a servir al menor, sí o no? Amén. ¿Cierto? Amén. Jacob tenía que engañar a su papá con su mamá para lograr que lo que Dios había dicho se cumpliera. No. Ahí es donde comienza Jacob y la familia de Jacob a tener problemas. Vamos a ver 4 sucesos. El primer suceso que ocurre cuando Jacob engaña a su padre con su mamá para tener la bendición de Isaac es que él tiene que salir corriendo porque su hermano lo va a ¿qué? Lo va a matar. Si usted estudia toda la historia de Jacob, dice que pasaron 40 años estando él sirviendo ¿con quién? Con Labán, su siervo. Y el recorrido que tuvo que hacer desde donde estaba a donde estaba, subió Labán, dicen los estudiosos de la Biblia que eran 720 kilómetros. Es decir, más o menos ir a Bogotá y regresar. Y él tenía que hacerlo a pie. ¿Cuánto tiempo fue despojado o desterrado de la casa de su padre? 40 años. Isaac, por tener una motivación incorrecta al amar a Esaú, porque él le traía de la casa, fue que engañado por tener una motivación incorrecta al amar a quién? A un hijo más que al otro, con una motivación que no era de Dios.
Esaú, por no tener en cuenta su primogenitura y prestarle más atención a su hambre y no cuidar lo que Dios le había dado, ¿qué le pasó? Perdió la bendición. Pero ¿a quién le fue más mal? A Rebeca. Dice el versículo 27 de Génesis capítulo 25, dice: y crecieron los hijos y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía ¿de qué? De su casa. ¿Por qué lo amó? Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y cuando Rebeca le ayuda a Jacob a engañar a su padre para que su padre lo bendiga, Rebeca a su hijo amado lo dejó de ver ¿cuántos años? 40 años, y nunca más lo volvió a ver porque Rebeca muere. Usted se imagina 40 años usted esperando ver a un hijo que usted no puede ver porque usted ayudó a dividir su familia. Usted se imagina la pelea interna de esa familia cuando se dan cuenta que Rebeca engaña a su esposo Isaac para conseguir lo que Dios le dijo un día que le iba a dar a Jacob, que era la bendición de la primogenitura. ¿Usted cree que Esaú amaba a su mamá después de eso? ¿Usted cree que al otro día él saludó a su mamá: hola mamá, te bendigo? ¿Usted qué piensa que Isaac, a ver la mujer que más amaba, lo había engañado de esa manera? ¿Usted puede imaginar cómo estaba la familia de de Isaac y de Rebeca después de este suceso? Dividida. ¿Y había qué? Tragedia. ¿Por qué? Porque ellos a su manera habían intentado ayudar a Dios para que se cumpliera lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Pregunta: ¿José le ayudó a Dios para cumplir el sueño? ¿Jacob le está ayudando a Dios para cumplir el sueño? ¿Qué está mostrando eso? Que no importaba lo que tuviera que hacer, ni a quién tuviera que engañar, ni las consecuencias que tuviera que soportar, que ser separado de su familia, él iba a cumplir lo que quería y lo que ambicionaba a cualquier precio, sin importarle que sacrificara a su familia, sin importar que sacrificara la unidad familiar, sin importar nada. Pero ¿qué le ocurre a Jacob? Dios lo envía donde su tío Labán. Y esta parte me parece bien particular. Dios lo pone a vivir y a enfrentarse con una persona peor que él. Si Jacob era engañador, Labán lo engañó más. Usted recuerda que la Biblia dice que él, cuando ve a, ¿cómo se llamaba la esposa de Jacob? Rebeca, ¿cierto? Raquel. Cuando él ve a Raquel, dice que se enamora de Raquel. Y él le dice a Labán: bueno, vamos, yo trabajo 7 años por tu hija. Y Labán, yo creo que Labán lo ve que trabaja tan bien que dice: no, yo te doy a Lea. Y al otro día, cuando él ve que esa no era la mujer por la que él había pagado 7 años, ¿qué hace? Le dice su suegro: trabaja otros 7 años más y si te doy ¿a quién? A Rebeca, a Raquel. No me haga confundir, hermano. ¿Si le entrega a quién? A Raquel. Pregunta: ¿él sembró engaño? ¿Cuántos años cosechó de engaño? Él era tramposo, ¿cierto? ¿Cuántas trampas le hizo Labán a Jacob? No le pagaba sueldo, no tenía nada. Y ya después, ¿qué tiene que hacer Jacob? Mirar en el cebadero, cuando ellos iban ahí a beber, cómo les cambiaba el color a las ovejas para poder tener algo. Pero había algo que Jacob no se iba a olvidar. Había algo que Jacob
tenía que enfrentar y era retornar a su casa. Y cuando él retorna a su casa, que él dice, bueno, ya, me voy a ir del lado de Labán. Dios le puso a Labán para que él sintiera en carne propia que era ser expuesto a una persona como él. Y creo que le añadió un poquito, porque Labán era como peor que Jacob, ¿cierto? A algunos nos ha pasado eso en la vida, ¿no? Ay, bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando Jacob viene de regreso? Se encuentra, él tiene miedo, porque sabe que ¿con quién se va a encontrar? Con Esaú. Pregunta, si lo que él había hecho provenía de Dios y era propósito de Dios para lograr la bendición del Padre, ¿por qué tenía miedo? Porque estaba apurado, porque sabía que su hermano lo podía matar. ¿Por qué? Porque él sabía que la forma como había obtenido la bendición no había sido la forma de Dios, que él debió ¿qué? Esperar más, pero su afán, el no querer doblegar ¿qué? Su voluntad, el no querer doblegar ¿qué? Su fuerza, el no querer doblegar su ímpetu, ¿qué lo hizo hacer? Tomar él la forma de cómo hacerlo, cuando la forma es de ¿quién? De Dios. Y resulta que él sabe que su hermano viene hacia él, lo viene persiguiendo ¿y él qué hace? ¿Sube a dónde? A consultar a Dios, sube al monte. ¿Sube a dónde? A consultar a Dios. Hay dos momentos donde Jacob consulta a Dios. Uno en Betel, donde Dios, él ve una escalera que sube de la tierra al cielo y dice, esto no es otro lugar sino casa de Dios, puerta al cielo. Y le dice Jacob a Dios, mira Dios, si tú me bendices, si tú vas a estar conmigo, yo te prometo que el diezmo apartaré para ti. Yo creo que Dios le puede haber dicho, el diezmo es mío, me lo debes, ¿cierto? Pero él siempre quiere ¿qué hacer? Negociar. Él siempre quiere buscar cómo lo va a hacer. Él siempre quiere buscar la forma de cómo obtenerlo. Y aún con Dios, él es tan osado que ¿qué? Que negocia. En Betel, Dios vuelve y le dice la promesa que Dios lo va a bendecir. Y cuando él hace voto a Dios, se va para donde Labán. Pasan 20 años y se le olvida la promesa. Se le olvidó. ¿A usted le pasa como a Jacob? Que le hacemos promesa a Dios y se nos olvida. Señor, si tal cosa yo. Señor, si tal cosa yo. Bueno, a Jacob también se le olvidó. Y cuando ya está de regreso, en su segunda crisis, que es la crisis de Peniel, ya Dios ha hecho todo para rendir la voluntad de Jacob. ¿Por qué? Por su obstinado ¿qué? Corazón. A estas alturas, cuando Jacob va a Peniel, ya tiene 100 años. Dios permitió que Jacob, durante todo ese tiempo, cuando Jacob está en Peniel, dice la Biblia en Génesis, vamos a Génesis, dame un segundo. Bueno, se me perdió el versículo. Cuando Jacob está en Peniel, dice la Biblia que el varón, que es una teofanía de Dios, porque ahí el varón es Dios, dice que luchó ¿con quién? Con Jacob. No dice, como muchas veces lo hemos interpretado, que Jacob peleó con el ángel. No, dice que el varón. Quiero que me ayuden a buscar ese versículo. Cuando Jacob pelea, cuando el ángel pelea con Jacob. ¿Cómo? Gracias, hermano. Dice
32, capítulo 32 de Génesis, versículo ¿qué? Ok, dice, y se levantó, vamos, Génesis 32, 22, gracias hermano, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿qué? Solo. Escuche esto, una de las primeras características cuando Dios trata con una persona obstinada es que la deja ¿qué? Porque Dios está interesado con un obstinado a quitarle todo aquello donde él ¿qué? Se apoya. Y poco a poco, en todo el tiempo de la vida de Jacob, Dios le fue quitando a Jacob ¿qué? Todo su apoyo, donde él tenía su confianza, aún en su propia fuerza y en su propia ¿qué? Voluntad. Y dice, los tomó pues, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No dice que Jacob luchó con el varón, dice, y luchó con él ¿qué? Un varón hasta que rayaba el alba. Y le voy a explicar una cosa, ahí ese varón es una teofanía de Dios. Dice un escritor que estudia el Antiguo Testamento, que un día le pregunta a un médico que cuál es la fuerza del lomo de un ser humano, y le dice que el lomo, la coyuntura en el lomo, tiene tal fuerza que si tú pones un caballo a jalarlo en forma derecha, no lo descoyuntas. Para poderlo quebrar lo tienes que voltear y ahí sí lo desencajas. ¿Qué hizo el varón? Todo lo que le había pasado a Jacob, aún él seguía peleando por hacerlo ¿qué? A su manera. Aún su voluntad no estaba ¿qué? Rendida. ¿Qué tuvo que hacer el varón? Descoyuntarlo. ¿Qué significa descoyuntarlo? Es quitarle ¿qué? ¿En dónde tienes tú la fuerza? ¿En qué tú te apoyas? ¿Cuál es la manera y la forma tuya de hacer las cosas obstinadamente, de donde siempre sacas a Dios? Porque los seres humanos o los creyentes sabemos una cosa. Hay 2 formas de hacer las cosas. Una, como Dios nos dice, que muchas veces no nos gusta. ¿Quién dijo que esperar es bueno? ¿Quién dijo que estar en la cárcel sin defenderse es bueno? ¿Quién dijo que vivir el olvido y la soledad es bueno? ¿No es mejor? ¿Cómo le ayuda a Dios? Es que la fe sin obras es muerta. Sí, pero no como lo hizo Jacob, ¿cierto? No como lo hizo Jacob. Más bien a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Aquí vemos cómo Dios le quita a Jacob, ¿qué? Donde él tiene su fuerza. Y él está asustado. Solamente Jacob, vemos 2 sucesos espirituales en la vida de Jacob, y siempre es cuando su hermano lo está persiguiendo. ¿A causa de qué? Del engaño que él había sembrado. O sea, él sabía lo grave de su actuar. Él sabía las consecuencias de lo que él había hecho. Él sabía que no era la forma, aunque la promesa había estado por parte de Dios, la forma de obtenerla no fue la correcta. Y él va y a Peniel y le dice, Señor, bendíceme, porque él tiene ¿qué? Miedo. Y frente a ese momento de miedo, no obstante, Dios le dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Usted se imagina que a usted le pregunten cómo se llama, ladrón, mentiroso, engañador. Bonito nombre, ¿no? Eso fue lo que Dios le dice a él. ¿Cómo te llamas? Él no lo niega, dice, soy un suplantador, soy un tramposo. Todo lo que he tenido hasta hoy lo he ganado ¿cómo? En mi habilidad, haciendo trampas, engañando. ¿Y qué quería? Dios quería bendecirlo y llevarlo a un lugar de bendición, pero a la manera de ¿quién? De Dios. No a la manera de ¿quién? De Jacob. Por eso vivió un montón de altibajos en su vida. Un montón de altibajos. ¿Y qué hizo el ángel? Mire esto, ¿a qué punto él ya se había rendido? Porque claro, le quitaron la fuerza de su lomo, ya no se podía parar. Si se paraba ya no tenía cómo sostenerse. O sea, le quitó Dios
todo lo que le daba fuerza, en todo lo que podía confiar. Y él dice, bueno, si me quedo aquí ya sin fuerza, no puedo salir corriendo porque ya cojeo. Me ve Saúl, ¿y qué? ¿Y qué hace Jacob? Se pega y dice, ahora sí, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Cuánto tuvo que sufrir Jacob para entender que la forma de cómo Dios iba a cumplir lo que había dicho de él era a la forma de quién? De Dios. Se hubiera evitado el destierro por 40 años, se hubiera evitado saber que su madre murió sin que él la viera, se hubiera evitado a su suegro Labán y todas las trampas que le hizo, se hubiera evitado vivir muchas soledades que tuvo que vivir para que dejara de ser ¿qué? Obstinado. Otra de las cosas que Dios le aplica a Jacob en Peniel es la disciplina divina. Vamos al versículo 24, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob luchó con, no dice que Jacob luchó con el hombre, la Biblia dice que el varón luchó con Jacob. Es algo terrible cuando Dios tiene que abatir a una persona obstinada que no quiere rendir su voluntad a Dios. Si nosotros entramos en esa situación, ¿es por qué? Por obstinación. ¿A usted no le ha pasado? No, no me diga que no. No me diga que usted no ha dicho otra vez, vuelvo y repito el mismo ciclo y vuelvo y fallo en lo mismo. ¿Sí o no? ¿O me pasa solo a mí? Y tenemos que volver a estar solos y nos tiene que volver a desgarrar Dios el corazón y el alma por lo que perdimos o por los errores que cometimos. ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Hasta que decimos, esta vez sí te entrego, ¿qué? Mi voluntad. Me estoy leyendo un libro y me tiene impresionada un párrafo así. Dice que la mayor batalla de un ser humano todos los días es la rendición de su voluntad a Dios. Todo en el huerto de Edén era perfecto. Dice la Biblia que Dios le entregó todo el gobierno de la tierra a Adán y a Eva para que ellos señoreasen y sojuzgaran en la tierra, pero sus vidas estaban rendidas ¿qué? A Dios. No dice que por estar sus vidas rendidas a Dios ellos eran títeres de Dios y no tenían ni poder ni gobierno, no, por el contrario dice que ellos tenían sus vidas rendidas a Dios, obedecían a Dios y Dios ¿qué les entregó? Toda la tierra, ¿para qué? Señorearla y sojuzgarla. Ve el engaño del diablo y de la mente. No entregues tu voluntad porque a tu manera es mejor, a la manera de Dios es más compleja, porque te tienes que tirar en sus brazos, te tienes que rendir ¿qué? En su voluntad, te tienes que rendir ¿qué? A la forma de Él, que no es la nuestra. ¿A usted no le pasa que usted tiene una promesa de Dios y usted dice, bueno, ya este suceso no pasó así, y usted tiene 50 formas de cómo arreglar el problema? ¿No le pasa? No, a mí también. Y eso pienso 50 y cuando ya me rindo, bueno, Dios, a tu manera, sale la solución de la forma que nunca pensé, que nunca imaginé, pero la forma que más bendición que. ¿Por qué? Porque rendí mi voluntad, porque ya no fue a mi manera, porque no fue como yo quería, porque ¿qué es la lucha permanente del creyente? Todos los días, a la manera de quién lo vamos a hacer, a la manera de Dios o a nuestra manera. Y no es fácil ¿qué? Rendir nuestra voluntad. Amén. Ahora yo le voy a hacer esta pregunta: ¿cómo lo quieres hacer este año? ¿Cómo queremos hacerlo este año? Y les voy a decir algo, no nos engañemos. Todos los días, si usted se levanta pensando, lo voy a hacer a la manera de Dios, todos los días eso va a rasgar su corazón.
Porque es que usted tiene sueños, usted tiene formas, usted quiere verlo rápido. Usted no quiere verse como un debilucho, como una persona que todo el mundo pasa por encima y, ¿cierto? Usted quiere ver que usted lo puede hacer, lo puede lograr. Pero la pregunta es, ¿quién tuvo más éxito y en menos tiempo, José o Jacob? José. Pregunta, ¿tú quieres ver este año cosas diferentes? Le voy a decir, ¿sabe cuál es la fuerza más grande que pueda tener la voluntad de un ser humano? A mi manera. Así que yo le invito a usted a que hoy piense con el corazón. Usted hoy me puede decir a mí, no, lo voy a hacer a manera de Dios. Sí, espérese. Yo quiero verlo cuando usted está en su casa, que está solito. Cuando su Jacob está en Betel o en Peniel. Espérese un tantico. O cuando usted, si es José, está en la cárcel. Por las mentiras de otro, por la envidia de otro, y en el olvido y en el anonimato, y todo el mundo diciéndole al oído, o su propia mente diciéndole al oído, ¿dónde está el sueño? ¿Dónde está lo que Dios dijo que iba a hacer contigo? ¿Dónde está? Así que yo los invito, hermanos, a que usted se ponga sobre sus pies y hable con Dios. Dice en la antigüedad la Biblia que los hombres traían ofrenda a Dios. Yo le invito a que hoy usted traiga una ofrenda a Dios, ofrende su voluntad. Amén. Vamos a hacerlo. Si usted no cree que sea capaz, no lo haga, nadie se va a dar cuenta. En su momento llegará su oportunidad. Amén. Pero los que ya estamos cansados de repetir y repetir y repetir y repetir ciclos, que ya queremos hacerlo a la manera de Dios, yo le invito a que usted piense que delante de usted hay un altar y que la ofrenda que usted va a poner en ese altar es su voluntad.